Bueno, entonces vamos a mirar cómo una serpiente nos muestra al Mesías en este día. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Cómo una serpiente nos muestra quién es el Mesías. Hay un episodio en las Sagradas Escrituras donde Moisés le fue ordenado, el Todopoderoso le ordenó a Moshe poner una serpiente en un palo y levantarla. Levantar ese palo, ¿verdad? Y de esa manera los que fueran mordidos por unas serpientes venenosas, que se conocen en la Escritura como serpientes ardientes, pero eran serpientes venenosas. Cuando las personas en el desierto eran mordidas por la serpiente, miraban a la serpiente que hizo Moisés de un metal y vivían. La persona que lograba mirar vivía. Bueno, vamos entonces a pedirle al Padre Eterno que nos hable por medio de su palabra, que nos muestre su poder, su gloria, ¿verdad? Y que sea Él hablándonos. Aquí está una imagen más que nos puede ya indicar cómo nos conecta con el Mesías. Vamos a pedirle a Abba que nos ilumine, que abra mis labios para mostrar su palabra, no mis conceptos, no mi religión, su palabra. Todopoderoso Elohim de Israel, gracias por mis hermanos que pudieron hacerse presentes. Bendice el esfuerzo que han llevado a cabo, bendice sus vidas por tan decisión tan importante que han tomado. Y las personas que no pudieron llegar, tú conoces las razones, tú conoces los motivos. Solo imploro misericordia, porque juicio es misericordia será con aquel que no practica la misericordia. Entonces, por muy alejados, por muy malo que sea el motivo por el cual no están, misericordia. Es lo que te puedo pedir, y que no permitas que nuestros pasos se desvíen en pos de las multitudes, sino que seamos esas personas que van contra la corriente buscando tu presencia, porque tu presencia es mejor que la vida. Amén. El día de esta semana fuera de Israel nos corresponde estudiar la porción de las Sagradas Escrituras. Hay porciones que les dieron nombre en el judaísmo. No tienen nombre en la Escritura, pero cuando empezaron a hacer los métodos de estudio, los maestros le dieron nombre. Y el nombre que se le dio a esta porción se llama Jucat. Jucat, de donde vienen Juquín, donde vienen los estatutos. Jucat es estatuto. Y nos corresponde estudiar del capítulo 19 de Bamidbar o Bamidbar, Números, y hasta el capítulo 22. En la Haftarah, o en la porción de los profetas, es Isaías capítulo 66, el último capítulo de Isaías. Y en el Brit Hadashah nos corresponde Mateo capítulo 21. Vamos a leer un texto que se encuentra por aquí y dice así: y el Todopoderoso envió entre el pueblo serpientes venenosas. Esta palabra ardientes es porque les ardía. Cuando mordía la serpiente, se sentían como que un fuego les quemaba, les ardía. Por eso se la tradujeron como serpientes ardientes, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel, mucho. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, los que estaban vivos, los que estaban muertos ya no pudieron. Dijo y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra el Todopoderoso y contra ti. O sea que, ¿se acuerdan qué fue lo que terminamos viendo la semana pasada? Que
dice, y cualquiera que fuere mordido, cualquiera que sea mordido, y mirare a ella, no al asta, a la serpiente que hizo Moisés, ¿qué le pasará? Vivirá. Y Moisés hizo la serpiente ¿de qué? De bronce. Aquí dice de bronce. Ya vamos a ver si era de bronce. Y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, el que era mordido, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a ver que la palabra saraf, ardiendo, es la palabra hebrea 8314, que significa ardiendo, pero hablando figurativamente de una serpiente. Lo que quiere decir que era una serpiente venenosa. Especialmente será o criatura simbólica. Y yo no sé si alguien sepa de dónde viene la palabra serafín, pero es esta, seraf. Viene de esta raíz. Y me impresionó tanto que la palabra serafín venga de esa palabra ardiente, de lo que pusieron a la serpiente, ardiente. Pero acuérdense que aquellos seres vivientes son ardientes porque parecía que ardían en fuego. Dice la visión que tuvo tanto Isaías como Yehezkel. Dice que se miraban refulgentes, ardientes, como si fuera una llama de fuego lo que estaba. Entonces, por eso es que de ahí viene la palabra serafín, por su color de bronce. Serpiente ardiente y también significa serafín. Bueno, ya que tenemos eso, entonces, como les dije, esta misma palabra, saraf, o seraf, es la que aparece en Isaías capítulo 6, donde el profeta tuvo la visión de los serafines. Y en el versículo 2 dice, por encima de él, del trono, había serafines. Esta es la palabra que aparece aquí, seraf. Seres ardientes. O sea que la palabra serafines es criaturas que prácticamente ardían. Y eso es lo que significa. Entonces nos dice que había serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? ¿Por qué siempre nos los dibujan con dos? Siempre, siempre. Las figuras que hay son de dos. Que yo sepa, tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, o sea que tenían rostros. Con 2 cubrían sus piernas y con 2 cubrían, volaban, perdón. ¿Ok? Bueno, entonces, muchas preguntas me han hecho a lo largo de enseñar. ¿Por qué el Eterno, por ejemplo, una que recuerdo mucho de una persona que estuvo como terco y por más que le explicaba, seguía y seguía, pero ¿por qué el Todopoderoso mandó a hacer una serpiente pudiendo haber hecho otro animal? ¿Por qué no mandó a hacer una paloma? ¿Por qué no mandó a hacer una vaca? Un cordero. ¿Por qué una serpiente? Y lo que ya al final me dijo, pues a mí no me convence. ¿Por qué ese animal fue maldecido? Acuérdense que el Eterno lo maldijo, tiene razón, pero yo no lo hice, lo hizo el Eterno. ¿Qué crees que haga? Entonces, ¿es verdad? ¿Se acuerdan que la serpiente fue maldecida? Me parece que en el capítulo 3 de Bereshit fue maldecida. Entonces, ¿por qué ordena que se haga un animal que fue maldecido para ponerlo en lo alto y que viniera cuando lo miraran? Gracias, hermano, porque murió maldito. Porque lo maldijeron. Exactamente. El Mesías fue maldecido. Exactamente, esa es la idea. Fue maldecido, murió maldecido. Entonces, ahora por otro lado pregunta a la gente, ¿pero qué diferencia hay entre una imagen y un ídolo? ¿Qué acaso el Eterno no dijo que no tenemos ninguna imagen? ¿Por qué no lo hace una? Muchas dudas surgen. Entonces, muchas dudas
Han surgido. ¿Quién se pregunta, verdad? Por supuesto, y yo me he preguntado, pues sí, ¿por qué todo esto lo hizo así el Padre Eterno? Pero le ruego al Padre Eterno que por lo menos algunas dudas sean disipadas en este estudio, que podamos analizar con calma, pensando. Y si algo le revela Abba a usted, compártalo, no crea que me habla todo. Pues diga, hermano, también pienso esto. Es bueno escucharlo. Entonces, en esta porción vamos a ver una vez más la ingratitud de las personas. Olvídese de Israel, de las personas. Porque en la Escritura nos habla de Israel, sí, pero porque toda la Escritura habla de Israel. Pero ¿qué los que no quieren nada con Israel? Es más, personas que están en contra de Israel y aman al Mesías, pero están en contra de Israel. Bueno, ¿a poco somos más agradecidos que Israel? Hablamos de la ingratitud de nuestro pueblo hacia el Todopoderoso. Varias veces se escucharon palabras de ellos como: mejor hubiéramos muerto en Egipto que venir a morir aquí. Bueno, ¿qué diferencia hay morir en Egipto que morir en el desierto? ¿Cuál es la diferencia? Morir es morir. Es como si alguien dijera: ay, mejor me hubiera muerto en México en lugar de venir a morir aquí. Pues váyase para México. ¿Por qué no se regresaron? El que quería morir en Egipto, ¿por qué no se regresó? Otras expresiones que dijeron: ¿para qué nos sacaron para morir en este lugar tan horrible? Entonces, con esas frases nos damos cuenta qué injusto es el ser humano, no Israel, el ser humano que olvida los favores recibidos. ¿No se ha topado usted con personas que le hacen favor tras otro, y nomás de repente cuando no le hace uno, ya anda hablando mal de usted, ya se enojó, ya lo maldijo, ya todo? Cuando le cobra, se vuelve su enemigo. Mientras era usted la más grande, el más grande amigo, la más grande persona. ¡Wow! Usted sí es un imitador de Cristo, del Mesías. ¡Wow! Usted sí cumple la palabra, no como los otros. Ya cuando le andas cobrando, te vuelves hijo del diablo. Eso se llama ingratitud. Se olvida que en el momento que tenía necesidad, alguien le ayudó. Y ahora se le olvida. Ya no lo reconoce. ¿Cuántas veces han podido ver mis ojos a hijos ingratos? Es que era tu deber mantenerme, darme, es tu deber darme todo lo que quiera. Bueno, ¿sabes qué es mi deber? Comprarte unos zapatos que estén a mi alcance, no los Nike que tú quieres, no los Reebok que tú quieres. Esa es mi obligación, de comprarte un vestido, sí, que no te falte, sí, pantalón que no te falte, ropa que no te falte, pero no es mi obligación comprarte Aeropostale, Gucci, Versace. Esa no es mi obligación, no te equivoques. Y cuando te lo compro, o cuando te lo compran, es para que estés agradecido. No es la obligación de Abba darnos el carro del año. Aquí es necesario un carro. En México todo el mundo sabe que aquí tenemos carro, pero es que aquí no es lujo, aquí es una necesidad. Aquí es la primera vez que te vean montado en un burro. Mira, salvaje, cruel, abusador de animales. Así que tienes que usar carro. Pero luego están: ¿a mí por qué no me das uno del año, Señor? Bueno, es que no es su obligación darte uno del año. Él puede proveernos uno, pero no es la obligación de Él que nos dé un carro del año. ¿Sí lo está entendiendo? Es una gran diferencia. Amados hermanos, con que nos dé uno para movernos, pecado, chocadito, es suficiente. Yo hubiera querido que me regalaran un carro como el que le acaban de regalar a Damaris, pero no lo quieren. Ya lo quieren vender para comprar uno mejor.
Te voy a comprar la que tiene tu tío, vas a ver. Esa ha sido 3 generaciones. Ahí está, tu tío no se agüita y anda en su troca que todo el mundo sabe cuándo sale y cuándo llega. Entonces, ¿cómo se llama eso cuando nos quejamos? Ingratitud. Ingratitud. ¿Y cuántos hijos hay llenos de ingratitud? Nosotros mismos. Tenemos padre, tenemos madre, que si pudiéramos ayudarle, deberíamos de hacerlo. Ellos hicieron mucho por nosotros. Tal vez tú piensas, mis otros hermanos lo hacen. Y si están pensando lo mismo que tú. Si están actuando igual que tú. En muchas circunstancias vemos gente desagradecida. Es algo característico de la humanidad. Parece que está enraizado en nosotros. Y el pueblo del Eterno no fue la excepción. Ustedes creen que realmente estaban mejor en Egipto, pues decían, ¿para qué salimos de Egipto? Claro que no estaban mejor. Entonces recuerde que el pueblo de Israel fue maltratado en Egipto. Sus días, sus años que vivieron allá fueron amargos, amargados. Aquí acababan de morir Miriam. Cuando sucede esto, acaba de morir Miriam. En los pasajes anteriores acaba de morir María, la hermana de Moshe. Y a raíz de la muerte de Miriam, se dice que escaseó el agua. Otra vez faltó el agua. Ya les había faltado cuando cruzaron el mar. Ya les había faltado cuando llegaron al monte Sinaí. Ahora muere María. Y según, de acuerdo a la tradición, dicen que pues era profetisa, porque la roca que lo seguía era el Mesías, pero era pues prácticamente algo meritorio por ella, que pues, es dudoso, ¿verdad? Pero al final de cuentas se acabó el agua otra vez. Acuérdense que la roca estaba supliendo el agua que necesitaban, pero se acaba el agua. Y a raíz de eso, el pueblo se cansó y otra vez murmuraron del maná. Otra vez están cansados. Ya lo habían hecho, ya lo analizamos en parashot anteriores, estudios anteriores, pero una vez más están cansados del maná. Están cansados de la comida celestial. Eso bastó para que hubiera una rebelión en contra del Todopoderoso, olvidando los milagros que habían presenciado, olvidando que hasta ahí los había sustentado. Y si Él los había sustentado y les había dado agua, muriera quien muriera, Él les iba a seguir dando. María no era la milagrosa, era el Todopoderoso el que hacía los milagros y el que les daba agua a través de la roca. Moisés no es el milagroso. Él era usado como instrumento de Abba para que se ocurrieran los milagros, pero él no es el que hacía milagros. Entonces, amados hermanos, esta rebeldía la venían practicando cada vez que había escasez de algo. ¿No les suena familiar? Tengo un billete, tenía un billete de $2 en mi cartera. Y cuando estamos en un tiempo que no hay abundancia, ese lo doy de ofrenda. Y le digo al Eterno, luego lo redimo, Señor. ¿Sí? No es que te quiero dar esto es lo que tengo, pero luego te doy más. Pero siempre que falta algo, nos molestamos. Siempre. Llegó muy caro ¿cómo se dice bill en español? La factura. O sea, se olvida de que las palabras que no usa uno. La factura de la luz llegó tan cara, queremos apagar todo, hasta el refrigerador. Y más si esa semana o esa quincena cobraste bien poquito. Y andamos y a veces renegamos. Y más si eso se prolonga por unos meses. Empezamos a renegar. Exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Cada vez que escaseaba algo, otra vez se rebelaban, otra vez. La pregunta es, ¿por qué no todos se humillaban y buscaban el rostro de Abba para que les supliera? Moisés no era el que les suplía. Él no
era el que tenía comida, él no era el que tenía agua, él no tenía nada. Estaba en la misma condición que los demás. ¿Por qué entonces siempre le reclamaban a Moisés? ¿Por qué no humillarse todos? Busquemos el rostro del Eterno. Humillémonos delante de Él para que Él envíe la provisión, para que Él envíe su misericordia. No, todos renegando y sobre todo, eso llevaba a la rebeldía. Cuidado, porque una desconformidad nos puede llevar a la rebelión. Estar descontentos nos puede llevar a practicar la rebelión. Entonces, amados hermanos, aún en aquel día, cuando se extrajo el agua de la roca, por una actitud equivocada de Moisés, eso le impide entrar a la tierra prometida. Y se enojó. Se enojó con el pueblo por tantas rebeliones, por tantas cosas. Y eso es el pretexto que usó Abba para no dejarlo entrar a la tierra prometida. Pero porque tiene un plan adecuado él. Y quien tiene que llevar a la tierra prometida al pueblo es Yehoshua, no Moshe. Moshe instruye, Moshe dirige, pero no te lleva a la tierra prometida. Es Yehoshua. Es el Eterno salva. Josué es figura profética del Mesías que introduce al pueblo a la tierra prometida. Entonces, ahora hay algo importante que me sorprende de lo que se dice de Moisés, que si el castigo que se le dio a Moisés nada más por haberse enojado y golpear la roca, ese no es el problema, golpear la roca. El Eterno le dijo que la golpeara. Lo miraremos en otra ocasión. Pero si el Eterno lo castigó no permitiéndole entrar a la tierra prometida, ¿cuánto mayor castigo cree que merecían los injustos? Entonces todos esos actos rebeldes, la ingratitud, la inconformidad, la murmuración en contra de Elohim y en contra de su líder, hicieron que el Eterno tomara la determinación de enviar serpientes venenosas. Ya me cansé. Moisés, te dije que los iba a perdonar, pero les voy a enviar serpientes que les piquen, que los muerdan. Y a causa de eso murió mucha multitud, mucho del pueblo de Israel, porque ya se habían estado quejando por lo mismo. Mire, vamos a ver allá en Números capítulo 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo que no hay que comer? Es que no tengo nada. Es que no tengo nada. Y vas a ver a su casa, tiene la refrigeradora llena. ¿Cómo que no tiene nada? Ando bien quebrado y hable por teléfono. Cuando uno no tiene nada, no tiene ni para el teléfono. No hay pan ni agua y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso 6, y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? De la murmuración. Por causa de que se estaban queje una y otra vez. Después Moisés pidió por el pueblo que Abba lo sanara. Y el Eterno le dijo, haz una serpiente venenosa de cobre y ponla sobre un madero. Aquí estamos viendo solamente lo que pasaba, la gente muriendo. ¿Okay? ¿Por qué? Por su castigo. Entonces, y ponla en un mástil, en un asta, en un madero. Y el que la mire se salvará. Entonces la pregunta es, ¿por qué una serpiente de cobre? Que no todas las imágenes son idolatría. Y el Eterno dijo, no te hagas imagen de ninguna cosa. Nunca dijo, excepto de una serpiente. De ninguna cosa que esté arriba en el cielo. La visión que tuvo Isaías de querubines. Ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te hagas imagen de ninguna de ellas. Bueno,
Cuando el Eterno le dice a Moisés que hiciera una serpiente de cobre, Abba jamás tuvo la intención de que algo que él mismo había prohibido y que siempre mostró menosprecio por la idolatría, que le causaba indignación, él no tenía intención de que su pueblo la llegara a adorar o que la usara como un amuleto o que la usara como un ídolo. Esa no era la intención del Todopoderoso. ¿Cuál fue la orden? El que la mire, vivirá. Punto. Nunca dijo, mira, el que le ofrezca ahí un cordero, el que le queme incienso, el que alcance a presentar una ofrenda, se va a salvar. Nunca dijo eso. Dijo, el que la mire. Eso era todo. Eso era el todo. Mirarla. ¿Ok? Entonces, cuando él ordena a Moisés levantar la serpiente en un madero, nunca lo dijo o lo hizo para que su pueblo la adorara. Si pasó, fue la misma terquedad del pueblo. Si ocurrió, fue por la misma rebelión del pueblo. Todo tiene que ver entonces con qué fin se hace una figura. Hermana, no digo su nombre. Allá en su casa hay figuras. ¿Usted las adora afuera? Afuera en su jardín hay muchas figuras. ¿Usted las adora? Yo le aseguro que cualquiera tenemos un cuadro o algo que tenemos ahí, pero no lo adoramos. Ni vamos a postrarnos ahí, ni le hacemos nada. ¿Por qué? Porque eso es una simple figura. Eso es un adorno, puede ser una estatua, pero no la estamos adorando. Entonces, no todas las imágenes son ídolos, no. La cuestión es con qué intención están. ¿Con qué propósito la hiciste? Y hay quien hace muñecos exclusivamente para adorarlos. Eso es idolatría. No todas las imágenes son ídolos. Todo tiene que ver entonces con qué fin se hicieron. Por ejemplo, Avinu mandó a hacer imágenes, mandó a hacer monumentos. ¿Se acuerdan de las 12 piedras que tomaron del río Jordán? Y que saliendo del río las pusieron y las levantaron. Pues el Eterno lo hizo, lo dijo. Las que pintaron, monumentos que pintaron con pintura blanca, con cal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que Él quería que así se hiciera. No es que Él quería que ahí la gente estuviera adorando y que en la piedra. No. Amados hermanos, entonces no los hizo como objetos de adoración. Entonces, al mandar a hacer la serpiente y levantarla en alto, solo era un símbolo profético de lo que vendría después. Y aún a Él no hay que idolatrarlo. Hay que darle la honra merecida, pero no tomarlo como un amuleto y comprar una imagen de alguien crucificado y andarla ahí cargando y besando y etcétera y etcétera. No y no. Entonces, amados hermanos, lo que vendría después es importante. ¿Qué pasó, hermano? Sí, mucha gente lo dice, pero ningún judío piensa que se está... desde ahí están adorando a su Elohim, porque es la única parte que queda de lo que fue las murallas del templo. Entonces ellos jamás están pensando, o en su mente no lo hacen como... Es más, mejor los que van de afuera. ¡Ay, estoy en el muro! Aquí está la gloria de Dios. ¿Sí? Mejor los que van de afuera. Los que van de afuera sienten éxtasis ahí, lloran, tiemblan y hacen muchas cosas. Pero para ellos es normal, es el pedazo, es la porción de lo más sagrado que tenían en su vida diaria. Y es por eso van ahí. Entonces, o sea que una serpiente de cobre nos va a mostrar en sí al Mesías. Primero vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es un ídolo? Vamos a ver qué es un ídolo, porque hablamos tanto de idolatría, hablamos tanto de los ídolos, pero ¿qué es un ídolo?
Y un ídolo no tiene que ser necesariamente una figura, un muñeco, una imagen. Hay quien persigue la fama y ese es su ídolo. Hay quien persigue el dinero, ¿ok? Quien persigue, su cultura puede ser su ídolo. No, yo no voy a cambiar nada de mi cultura porque yo no nací hebreo, yo así me muero y pues es su ídolo. ¿Ok? Bueno, un ídolo es una representación o una imagen material, tal vez imaginaria también, de un objeto que se adora, que se tiene con el propósito de tenerlo en primer lugar en tu vida. En términos generales, la idolatría es la veneración, el amor, el culto o la adoración a algo. Porque luego dicen, yo no la idolatro, yo la venero. Pues es lo mismo. Yo nada más le rindo honor, es lo mismo. Eso es idolatría. Normalmente la idolatría está relacionada con un poder superior, real o supuesto o imaginario. No es que esto, piensa por un instante que es que esta lámpara de verdad aquí estuviera bien frío, ¿verdad? Y yo la encendiera. ¿Por qué la enciende, hermano? Es que esta de verdad me da calor. Y después empezar a adorarla. No te mueras, nunca te vayas a apagar, lamparita, por favor. Todo el tiempo tienes que encender para que no me congele. Es una locura. Pues hay gente que cuando tiene necesidad busca a objetos inanimados y los adora y les pide y les ruega, por favor, dame calor, por favor. Entonces, normalmente está relacionada con un poder. Tanto si se le atribuye que lo hace o que viene de afuera. Es que no, es que a él Dios lo escucha, es que a ella Dios la escucha, por eso le pido a ella. Pues a mí también me escucha, ¿por qué no me pides a mí? A usted también lo escucha, ¿por qué no le piden a usted? Oye, pídele a Dios que me haga un milagro. ¿O usted cree que a usted el Eterno no lo escucha? Claro que sí. Entonces, amados hermanos, la idolatría suele ir acompañada de ceremonias, de ritos. La Torá nos habla de no hacernos imágenes. Verso 4 del capítulo 20 de Shemot nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les servirás. Aquí hay algo bien importante. No te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo, el Todopoderoso, soy tu Elohim. Soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. ¿Cuál es la idea aquí? El Eterno no dijo, queda terminantemente prohibido hacer una estatua o algún tipo de representación material. Si así fuera, él mismo se contradice. ¿Por qué? Porque él mandó a hacer querubines de oro para la cubierta del arca, bordar las cortinas del tabernáculo con imágenes y muchas otras cosas que hicieron, pero no con el objetivo de adorarlos. ¿Por qué? Quienes entraban al lugar santísimo y al lugar santo eran solamente sacerdotes. Y ellos conocían la Torá y ellos sabían que todo eso no era para adorar ni postrarse ni nada. Sabían a quién tenían que adorar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Éxodo, no tengo la cita, pero es Éxodo 25, 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Por lo menos ya tiene más alas. Acá tiene 2, otras 2 y otras 2 para acá. Ya tiene más alas. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dijo el Todopoderoso. Ahora, no se le ocurrió a Moisés. No se le ocurrió al sacerdote. Es Éxodo 25, 18. Shemot 25, 18. Se me olvidó poner la cita ahí. Harás también 2 querubines de oro. ¿Para qué? Para la parte de encima del propiciatorio, la tapa que cubría el arca del pacto, para que me entiendan. Ahí tenían que estar ellos.
¿Qué más nos dice? Capítulo 26, verso 1. Vean lo que dice aquí. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, de color azul, de color púrpura y de color carmesí. ¿Y las harás con qué? Con querubines de obra primorosa. Pregunta, ¿pero tenían que adorar estos querubines? No. Entonces, pero son imágenes. Eso nos comprueba que no toda imagen es un ídolo. ¿Ok? Otro versículo más. Versículo 33 me parece. ¿Ok? 31 al 33 y 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa ¿con qué? Con querubines. El velo del templo, el que se rasgó, ese tenía querubines también. Okay, siempre nomás hablamos de los del arca, pero prácticamente todo estaba lleno de querubines y el templo también. Y pondrás el velo, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo dentro del velo el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. De igual manera, el interior del templo que edificó Salomón estaba decorado con gran belleza de bajo relieve, como se conoce, con querubines, con palmeras, con flores, y en el lugar santísimo había querubines de madera revestidos de oro. En Primera de Reyes, capítulo 6, verso 23, el 28 y el 29 nos dicen, hizo también en el lugar santísimo, ¿qué hizo? 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Ya nos sigue hablando de lo que hizo. Y verso 28. Y cubrió de oro los ¿qué? Los querubines. O sea, en lugar, aparte de los que estaban en el arca, ahora pone 2 querubines en el lugar santísimo. Son de madera de olivo, son cubiertos de oro, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras. O sea que todo, si aquí estuvieran diversas figuras, no hay problema, no es para adorarlo. ¿Ok? Aclaro. Hay lugares que ya ponen figuras para adorarlas. Muy diferente. Pero si aquí hubiera dibujos, voy a aclararlo, dibujos, pinturas, que son para adornar, no hay ningún problema. Pero si son imágenes, ya con el propósito definido de que la gente venga a pedirles un milagro, eso ya es idolatría. Bueno, entonces nos dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones de flores, por dentro, todo estaba lleno de estas figuras. El lugar donde se purificaban los sacerdotes, conocido como el mar de cristal, del mar fundido, que descansaba sobre 12 toros de bronce. Dice bueyes, pero no es bueyes, es toros. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 23. Hiram hizo después, Hiram es el que estaba ayudándole a construir a Salomón las cosas. Hizo después una enorme pila de bronce. Esto es lo correcto, una pila de bronce. Un estanque de bronce. No mar. Lo que pasa es que a un gran contenido de agua se le llama mar. Esa es la idea, pero no es que era un mar. Por eso a veces nadie entiende de qué está hablando, pero no era un mar, era un estanque, un recipiente para mucha agua de bronce, para el agua, era redonda y medía 4,5 metros de un borde al otro. De un lado al otro tenía 4,5 metros. Su altura era de 2,25 metros y su circunferencia de 13,5 metros. Todo lo que era alrededor así, 13,5 metros. Por debajo del borde, alrededor de la pila, hizo 2 enredaderas con frutos. No las plantaron, no, eran adornos. ¿Qué más hizo? El número de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. O sea, de eso estaba hermosísimo todo ello. ¿Y dónde descansaba? El estanque, la pila, ¿en dónde estaba? Vamos a verlo aquí. Primera de Reyes 7:25. Y descansaba sobre 12 toros. No es bueyes. Esta traducción no es la más correcta. Es sobre 12 toros.
Un buey es un animal que castran. Y el Eterno no quería eso para los animales. ¿Ok? Entonces, sobre 12 toros, 3 miraban al norte, 3 toros miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar. El mar es un estanque artificial. ¿Cómo va usted a pensar que un mar va a estar sobre 12 toros? Bueno, a esto se refiere. La palabra mar es un estanque artificial. No tengo tiempo para probarles lo que dice en hebreo. Y las ancas, la parte de atrás, de arriba de los animales de ellos, estaban hacia la parte de adentro. O sea que las cabezas de los toros estaban hacia afuera. Ahí estaba el recipiente donde se purificaban los sacerdotes. Hicieron también una base o una especie de carretillas para mover las cosas del templo que estaban decoradas. Versículo 27. Hiram también hizo 10 plataformas movibles de bronce. O sea, ya ve que hay unos carritos hoy en día, unos cuadritos que tienen llantitas cuadrados para moverlos. Esto es lo que hacen ellos. Movibles de bronce. Cada una medía 1,80 m de largo, 1,80 m de ancho y 1,35 m de alto. Las plataformas eran unas tablas cuadradas puestas en un armazón. Cada tabla y armazón llevaba figuras en bronce. ¿De qué eran las figuras? De leones, de toros y de querubines. Oiga, todo estaba completamente adornado. Todo. ¿Lo habíamos notado? No sé. En la parte de arriba, de estas mismas cosas que hicieron, en la parte de arriba y abajo de estas figuras, había diseños de flores tallados en bronce. Las plataformas tenían 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce, y en cada esquina de la plataforma había soportes para un tanque de agua. Los soportes tenían diseños de flores tallados en bronce. Wow. Entonces, algo más. Había 12 leones a lo largo de los escalones que conducían al trono donde se sentaba Shelomo Amelech. Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 17. El rey también hizo un gran trono. ¿De qué? De marfil. Y lo recubrió de oro puro. Ninguno como ese había en aquel entonces. El trono tenía gradas y un estrado recubierto de oro fijado al trono. A ambos lados, junto al asiento, tenía soportes para los brazos. Y junto a los brazos había 2 leones de pie. ¿Ok? No estaban vivos, eran figuras. Había también allí 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. En cada escalón le hizo un león. O sea que cuando usted quería subir a donde estaba el trono sentado Salomón, tenía que pasar en medio de los leones. Había 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Jamás se hizo algo semejante para ningún reino. Este sí echó la casa por la ventana. Ahora la pregunta es, ¿él los adoraba? ¿Cayó en la idolatría? Sí. Pero eso no lo hizo para adorarlo. Era algo que daba la impresión de que era un gran gobernante. Sin embargo, la mayoría de estas representaciones que acabamos de ver no eran ídolos, ya que solo los Kohanim, los sacerdotes, tenían acceso, los levitas tenían acceso al santuario, a las cosas del santuario. Entonces ellos no las usaban como idolatría, ellos las usaban para servir de mejor manera al Eterno, al Todopoderoso. Lo que estaba ahí era bien hecho, bien configurado. ¿Para qué? Para darle exaltación al rey, no para que la gente lo idolatrara. Y la misma vestidura del sacerdote no era para que, ay, qué bonito anda vestido, mira, qué hermoso, qué guapo. No, era para darle honor, para darle exaltación. Por eso eran vestiduras de gloria y hermosura, para darle honor a quien honor merece, al Todopoderoso. Bendito sea Él. Entonces, por lo tanto, no había peligro de que los sacerdotes idolatraran con eso. Después ellos
Cometieron la idolatría, sí, pero adoptada de los países paganos, no de lo mismo que hicieron ellos. Fue adoptado de los países paganos. Entonces, estas figuras eran los querubines, eran representaciones de celestiales, y es evidente que no se les había de venerar, no se les debe de adorar, ni siquiera a los malajim, a los ángeles, ni siquiera a ellos. Pedro quiso adorar a uno de ellos, Juan quiso adorar a uno de ellos, Juan. Quiso adorar a uno de ellos, le dijo el ángel, no, a mí no me adores, yo soy un consiervo tuyo, adora a Elohim, adora al Todopoderoso. Entonces, por supuesto que en algunas ocasiones, algunas imágenes se convirtieron en ídolos, eso no lo podemos negar también, pero no era la voluntad de Abba, no era lo que el Todopoderoso quería, eso fue decisión de la propia gente, aunque originalmente cuando se hicieron no haya tenido la intención de eso. Por ejemplo, algo que se volvió un ídolo, la serpiente. Se convirtió en algo que la gente llegó a adorar. ¿Por qué? Por milagrosa. Y no me dice la escritura, pero yo no creo que nada más por ir a adorarla. Yo creo que había gente loca que iba y le pedía, hazme un milagro. En lugar de pedirle al Creador, le pedían a la serpiente. Los que estaban en el estanque de Betesda, en lugar de pedirle a Abba que hiciera un milagro, le pedían al estanque que les hiciera el milagro. La serpiente de bronce o de cobre que Moisés hizo en el desierto llegó a ser adorada. El rey Ezequías la trituró, la despedazó. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿por qué el Eterno ordenó que hicieran una serpiente venenosa si eso los iba a llevar a la idolatría? Pues primero veamos qué tipo de serpiente era. Y aquí vamos a ver algunas figuras de las serpientes en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver qué tipo de figura era la que hicieron. Las definiciones que encontré del hebreo Nahash es un reptil largo, escamoso. La serpiente se desplaza sobre su vientre o caja torácica debido a su proximidad con el suelo. Parece que su lengua lame o come el polvo. Esta es una que encontré, es la serpiente cornuda. ¿Cómo la conoce usted, hermana, esta? ¿Es la viper esa? Es un tipo de viper, ok, pero esta es la serpiente cornuda. Esa tiene un veneno peligroso. Esta, ni se diga. Esa es una cobra. Esas son las dos definiciones. Y otra que me salió es el Komodo dragon. ¿Cómo se llama este animal que parece iguana pero más grandote y venenoso? Esa es la otra que me salió en esta definición, Nahash en hebreo. Las anduve buscando y tuve que buscarlas en Israel para ver cuál era y me salieron estas definiciones. Esas son. Entonces, ahora, no quiere decir que sea exactamente igual que esa. ¿Ok? Pero si fuera la cornuda, bien semejaría al Satán. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora, algo que menciona la enciclopedia es que porque siempre andan en el suelo y sacando la lengua, parece que comieran polvo, pero no comen. Pareciera que comieran polvo. ¿Y se acuerdan qué se le dijo a la serpiente cuando Abba la maldijo? Vaya a verlo conmigo. Génesis 3:14. Y el Eterno le dijo, Elohim le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. ¿Se acuerdan que le pregunta al ser humano, qué hiciste? ¿Comiste del árbol? Yo no. La mujer. Y la mujer, no, fue la serpiente. Entonces a la serpiente le cae la maldición, por cuanto esto hiciste, porque induciste a la mujer a comer, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Aquí viene la maldición. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No hay una sola víbora que coma polvo. Lo traga porque anda en el suelo, pero no porque se alimente de polvo. ¿Me entiende la diferencia? O sea, no hay un animal que se alimente de polvo, de las víboras. Entonces, ¿por qué le dice eso? Bueno, es que le está diciendo que al andar arrastrándose todo el tiempo, iba a andar tragando el polvo por a la hora de que saca la lengua y la mete, la saca y la mete. Pues metes el polvo, por lógica.
Es como la persona cuando está en el baño, métase a comer al baño, va a comer bacterias. ¿Por qué? Pues en el baño hay bacterias. A la hora que usted abre su boca y la cierra y mastica, pues le va a entrar la bacteria. Por eso no vayan a comer al baño, niñas, niños, que luego todavía no acaban de masticar y ya van comiendo y así se van al baño a comer. Por favor, no lo hagan. ¿Ok? Entonces, la palabra hebrea, nahash, es un término genérico que aplica a todas las serpientes y a menudo se utiliza con otras palabras para denotar una particularidad. Es lo que vamos a ver ahora. Similitudes. ¿De qué nos habla la Escritura? ¿O qué tanto nos habla de la serpiente? No vamos a verlos todos porque es largo, pero vamos a ver, por ejemplo, en Tehilim, Salmos 58:4, hablando de los impíos, dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid. Aquí la palabra áspid es petén. Como la culebra o la víbora sorda que cierra su oído. ¿Para qué? Para no escuchar. Aunque tú le estés diciendo, yo no quiero escuchar, yo no quiero saber, a mí no me importa, te quiero hablar de Dios, a mí no me hables nada de eso. Son como una serpiente sorda. Cierra su oído para no escuchar. Por consiguiente también, la tribu de Dan primero se le asemeja con una serpiente. Luego con una culebra cornuda, como la que acabamos de ver, como una viper, ¿ok? Y que está sentada o que está acechando al lado del camino. Esa es la profecía que se le da en Bereshit cuando Jacob está trayendo una bendición para cada uno de sus hijos. Y si mal no recuerdo, este es el que ya no aparece en las tribus que están en Revelaciones. Este es el que ya no aparece. La tribu de Dan quedó excluida. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, que hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, hay varios textos de la Escritura que hablan específicamente de las serpientes venenosas. Y por ejemplo, una metáfora, eso es un ejemplo nada más, hablando del Eterno, ¿verdad? Nos dice así, en Devarim 32-33. Veneno de serpientes es su vino. Es una profecía que está dando, está hablando ahí. Veneno de serpientes es su vino. O sea que cuando alguien te ofrece algo, en este caso ellos, cuando te ofrecieran vino, te estaban ofreciendo veneno. Y ponzoña cruel de áspides. Mira, aquí se alcanza a mirar un poco, ¿verdad? Cómo va saliendo el veneno de los colmillos de esta serpiente. Acabo de encontrarme con una serpiente bien venenosa, ya estaba pues muy agresiva, la verdad. Entonces, aunque la Torah no nos dice qué tipo de serpiente venenosa es la que fue levantada en el asta, así que nos diga exactamente cuál, ya que en Israel se han encontrado más de 30 especies en lo que colinda en Egipto e Israel. Entonces, de lo que estamos seguros es que era una serpiente venenosa, por eso mataba a las personas, porque hay serpientes que no son venenosas, que pues sí te pueden inmovilizar, te pueden causar infección, pero no te matan. Entonces, la expresión hebrea para serpiente venenosa es Neha Slim Has Serafim. Entonces, vamos a ver un uso figurado en las escrituras. En el Salmo 58:3, hablando de los rebeldes, ya les dije, de los que no quieren nada con el Eterno, de los que pues prácticamente desechan la palabra, los malvados, dice, son desafiantes. ¿Desde cuándo? Desde que nacen, desde la matriz. Son mentirosos, se desvían desde el vientre, tienen veneno como el de la serpiente, cierran su oído como las víboras. Esa es la idea que está dando, ¿ok? La serpiente se usa entonces de manera figurada en varios textos, como en el caso de las mentiras de un inicuo, como en el caso de personas que desprecian el señorío del Eterno, y sus palabras se asemejan al veneno de una víbora cuando te las mete. Por eso debemos de tener cuidado, una vez más lo digo, cuando nos dicen algo, ten cuidado, porque podrían estarte metiendo veneno, no que te va a matar, que te hace caer, que nos aleja muchas veces de la presencia de Abba.
que nos hace perder un amigo, que nos hace perder la comunión con el Todopoderoso. La lengua aguzada o puntiaguda, afilada, de los que traman cosas malas, es comparada a la de las serpientes. ¿Ha visto la serpiente cómo le hace? Hay personas que así le hacen para chismear, y te llevan el chisme, y te llevan la calumnia, y te llevan el andar hablando mal de todo el mundo. La shonará, como se dice en hebreo, la mala lengua. Entonces, amados hermanos, en las Escrituras también nos habla de las serpientes relacionándolas con otras cosas, como por ejemplo con el exceso de tomar vino. Y vamos a verlo. Dice, cuando hablando del vino, no te le quedes mirando a ese vino rojo cuando colorea la copa, cuando fluye suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid va a traer dolor. El abuso siempre trae dolor para ti, para tu familia, para tu sociedad, para tus seres queridos, para tu propia persona. Siempre lo va a traer. Son muchos los casos también en los cuales se utiliza a la serpiente como un símbolo. La misma Escritura nos dice que todos los que se oponen al pueblo de Israel morderán el polvo, como cuando los muerde una serpiente. Miqueas, hablando ahí, dice, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque he pecado, el Eterno me levantará. Y dice más adelante, en el verso 17, hablando de ellos, ya que el Eterno los restaura. Lamerán el polvo como la culebra a los que estaban oprimiendo a su pueblo, a los enemigos. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante el Todopoderoso nuestro Elohim y temerán a causa de ti. Los compara con una serpiente también, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta para ir cerrando nuestra enseñanza. ¿Cómo una serpiente, que ya vimos varios tipos y figuras que tienen las Escrituras, nos va a hablar del Mesías? ¿Cómo nos muestra? ¿Qué ejemplo nos puede dar del Mesías? Ya lo sabemos, que fue levantado, sí, correcto, pero ¿qué más? Vamos a ver entonces a la serpiente de cobre. Y me parece interesante la manera como figuraron esta, ¿ok? Y exactamente así, hay un monumento en el monte de Nebo, en el monte Nebo. Hay un monumento que hicieron a la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Está en Israel, en el monte Nebo. Abba ordenó que la hicieran mientras Israel viajaba por el desierto, cerca de la frontera, cuando estaban cerca de Edom. El pueblo demostró un espíritu rebelde, quejándose, y vinieron las serpientes venenosas. Muchos murieron a causa de las mordeduras de esas serpientes. Entonces, ante el peligro, el pueblo se volvió al Eterno en Teshuvá, ya arrepentidos, pecamos contra el Todopoderoso, hablamos mal de ti, Moisés, hablamos mal del Eterno. Moisés pide por ellos, intercede. El Todopoderoso le dice, haz una serpiente, colócala sobre un poste como una señal. Moisés obedeció. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, esta persona, ¿qué hacía? Si usted ya sabía que estaba ahí la serpiente de bronce o de cobre levantada y te mordía la serpiente, ¿qué harías? Sí, mija, nomás que un poquito más recio, a ver si te oyen los demás. Donde quiera que esté, voltear a mirar donde esté, ¿qué? La serpiente que levantó Moisés, ¿para qué? Para vivir. ¿Por qué hoy la gente no levanta la mirada al que el Eterno dijo, el que en él creyere será salvo? ¿No nos ha mordido la serpiente del pecado? A toda la humanidad. Estamos mordidos. Hogares destruyéndose, familias destruyéndose. Y hablo de creyentes. ¿Por qué no levantamos la mirada y suplicamos de todo corazón? No te vayas de mi vida, no quites tu presencia de mí. Quiero adorarte, quiero servirte, quiero predicar de ti, quiero hablar de ti. Quiero decir, miré
El que fue levantado en alto y viví, tuve vida. Con el paso del tiempo, desafortunadamente el pueblo conservó la serpiente. Ya llegó el momento en que las serpientes se acabaron. ¿Pero qué pasó? El pueblo no se deshizo de la serpiente. Hay cosas que el Eterno nos las da por un tiempo y se vuelven nuestros ídolos. ¿No le ha pasado con un carro? No, ¿cómo voy a vender mi carro? Sí, te lo dio el Eterno por un tiempo, pero no lo adores ya. Si ya ya llegó su tiempo de que se vaya, déjalo que se vaya. Una casa, un perro. Lloramos hasta yo. Por el gato, por el perro. Mi hija me hace mucha burla que vaya a llorar cuando su gato muera. Veremos. No se deshicieron de ella, no la guardaron. Donde pues, la hubieran almacenado, qué sé yo. Sin embargo, por muchos años la anduvieron cargando. ¿Cuántos años cree que la anduvieron trayendo con ellos? ¿Cuántos años cree que duró esa serpiente? A ver, échame un cálculo por ahí. 40, no, más. ¿Cuántos, mija? ¿Cuántos años duró esa serpiente en Israel? Desde que la hizo Moisés hasta que la destruyó Ezequías. ¿Cómo cuántos? 700 años, más de 700 años. 700 años adorando a esa figura. ¿700 años? Sí. ¿Qué dice uno? ¡Guau! No había nadie que tuviera el sano juicio de decir, oigan, eso sirvió allá, eso funcionó allá en el desierto, aquí ya no funciona. No, la seguían adorando. Durante mucho tiempo le quemaron incienso. Esta serpiente llegó a tener, le digo, más de 700 años hasta el reinado de Ezequías, quien prácticamente la tituló y le llamó en hebreo Nehushtan, que quiere decir serpiente de cobre, no de bronce, de cobre. Por eso les dije, ¿era de cobre o era de bronce, como nos dicen? Era de cobre. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1, nos dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, se está hablando de la casa del norte, al mismo tiempo comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, pero el de Judá, no Acaz del norte, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, Ezequías, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Todopoderoso, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, los ídolos de acera también, e hizo pedazos, ¿qué cosa? La serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan, algo hecho de cobre o las famosas serpientes de bronce como se le conoce más comúnmente. Hasta el tiempo ni siquiera en el tiempo de David se eliminó. Oiga esto, ni siquiera cuando el hombre conforme al corazón de Abba estuvo reinando dijo que despedacen esa cosa. No, la dejó. Eso nos indica que a veces dejamos pequeños ídolos. David bien pudo haber dicho David, a ver, dígame una excusa que habrá dicho David. Pues yo no la adoro. A mí no me preocupa, yo tengo comunión con Abba. Sí, pero lo están haciendo los demás. Y tú como líder tienes que ver que no lo hagan. Entonces, vamos a ver otro significado más de la serpiente. ¿Se acuerdan la primera que vimos allá que les mencioné? Esta es la que está en el monte Nebo, en Israel, mire, así, igualita, forma de cruz, y aquí está la serpiente, mire. ¿Sí, hermano? Sí, ellos la tomaron de ahí, porque la serpiente fue hecha según para vivir, y la medicina, el escudo de la medicina, no está ahorita la doctora Iris, pero los escudos que les dan cuando se gradúan en la medicina, tienen una culebrita.
algo que nos queda muy claro es la relación de esta serpiente de cobre con nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque ya el Brit Hadashah ya nos hizo ver ese complemento. Pero si no lo tuviéramos, ¿cómo podríamos saber qué es Él? Bueno, la Torah nos instruye acerca del Mesías. Yeshua dijo, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. O sea que el Mesías, en algunos pasajes de la Escritura, Moisés los escribió acerca de Él. Veladamente, encubiertamente o simbólicamente, pero los escribió. Entonces, los escribió, perdón. Y la Torah nos instruye, nos muestra al Mesías. El fin de la Torah es el Mesías. O sea, no que se acaba. No que llegando el Mesías se acaba la Torah, no. El fin es la palabra telos en griego, propósito. El propósito de la Torah es mostrarnos al Mesías. La finalidad de la Torah es enseñarnos quién es el Mesías. Entonces, si se lee a Moisés, tendríamos que encontrar al Mesías ahí. Y quiero decirle, Pablo, Pedro, Juan, los discípulos de Abba, del Mesías, pudieron reconocer en las Escrituras al Mesías. Y cuando hablaban de él, lo hacían con la Torah. Y mostraban, mira, este es el Mesías. Yeshua es el Mesías porque aquí está escrito de él, mira, y lo mostraban. Entonces, desafortunadamente, hoy en día no se usa el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, para mostrar al Mesías. Todo con el Nuevo Testamento. Aquí está, sí, pero tendría que ser también con el Tanaj. De esa manera podríamos demostrarlo. Entonces, la relación importante es profética con ese incidente que ocurrió en el desierto, relacionado con la serpiente de cobre. Así como la serpiente fue levantada en un palo, olvídese si estaba en cruz o era un palo recto, que lo más probable es que haya sido un palo recto nada más. Bueno, las personas fueron mordidas por las serpientes por causa del pecado cometido. Los que no cometían pecado, las serpientes no los mordían. Pero por causa del pecado vino la mordedura. Y por causa de la mordedura vino la muerte. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces, Abba ya tenía el plan de que un día vendría su hijo y él nos libraría de la mordedura de la serpiente. ¿Cómo? ¿Cómo sería capaz de quitarnos la culpa de la muerte? Llevándolo a morir en un madero, que quedara levantado en un madero y de esa manera, reconociéndolo a él, mirándolo a él, buscándolo a él. ¿Estás perdido? ¿Estás en pecado? ¿Estás desesperado? No busque al pastor, búsquele a él. No busque al concilio, búsquele al que fue levantado. Él tiene el poder para darnos vida. Él tiene el poder para darnos vida. Entonces, amados hermanos, ya conocemos este pasaje de Juan, capítulo 3, verso 14. Hablando con Nicodemo, le dice, si te hablo las cosas terrenales, no las crees, ¿cómo creerías si te hablo las cosas celestiales? Y le dice a Nicodemo, como Moshe levantó la serpiente en el desierto. ¿Nicodemo sabía de la serpiente? Claro que sabía perfectamente. Así como Moisés, él hizo una obra profética. Es un simbolismo. Como él levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se acabe, no sea destruido, no muera, sino que tenga vida. No solamente vida en este mundo, vida eterna. Esto nos muestra entonces que lo que hizo Moisés no lo hizo porque se le antojó. Eso es algo que el Eterno le ordenó y era un símbolo profético. Serpiente de cobre, Yeshua HaMashiach. Era una cuestión profética. Por eso muchos de del pueblo de Israel miraron a la serpiente levantada en el asta y cuando la miraron a nuestro Mesías. Ahí lo estaban mirando a él.
¿Quién era el que los libraba? No la serpiente de cobre, a quien representaba esa serpiente creada. Ese es el que nos salvaba. Cuando bebieron de la roca, la misma escritura nos dice, ¿quién era la roca? El Mesías. Entonces, no era que una simple roca dio agua, no, la roca de donde bebemos, de donde nos alimentamos, es nuestro Mashiach. Por eso cuando le preguntaron a nuestro rabino Mashiach acerca de que si él era antes si él conocía a Abraham, si él había estado antes que Abraham, miren lo que les contestó. De verdad les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Mashiach ha sido levantado en alto como la serpiente de cobre en un poste. Nuestro amado Mashiach fue colgado en un madero, dando ante muchos la apariencia de un hombre despreciable, de un hombre maldito, de una persona maldecida, así como la serpiente. ¿Se acuerdan de Génesis 3:14? El Eterno le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás todos los días de tu vida. ¿Cómo tiene el judaísmo hoy al Mesías? Como alguien maldito. ¿Cómo lo tuvieron en sus días? Como alguien maldito, que murió como un malhechor, que murió como alguien que merecía la muerte porque era un usurpador. Entonces la serpiente es un animal que el mismo Eterno maldijo y también lo estableció en la Torá de esta manera, que cuando alguien muriera en un madero, tenían que bajarlo luego. ¿Por qué? Cuando en alguno hubiere pecado, Deuteronomio 21:22, cuando hubiere pecado en alguna persona, pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrán colgado de un madero, dice el verso 23, no anochecerá su cuerpo en el madero, no dejen que su cuerpo quede en el palo donde lo maten, después de que haya anochecido. Mas sin falta lo enterrarás cuando el mismo día, porque maldición de Elohim es el colgado. Maldito de Elohim, maldecido por Elohim es el que murió de esa manera. Y no contaminarás tu tierra, porque el Todopoderoso tu Elohim que te la da por heredad. Entonces, pregunta, ¿cómo murió el Mesías? Perdone la expresión, como un maldito. Maldecido. ¿Y por qué murió maldecido? Dígalo, por mí. Porque mi pecado, tu pecado, cayó en él. ¿Quién estaba maldecido por el pecado? Nosotros. ¿Quién merecía la muerte por el pecado? Nosotros. Y nuestra culpa y la culpa de toda la humanidad fue cargada en él. Pero ¿se van a salvar todos? No. El que lo vea, el que lo mire, el que lo busque, el que lo reconozca, el que se humille y se arrepienta, ese va a recibir la vida en abundancia. Sencillamente. No hay mucha ciencia en esto. Entonces, Yeshua, siendo un tzadik, el justo de los justos, la palabra tzadik es un justo, el verdadero justo, llevó en sus hombros la iniquidad, llevó en él la iniquidad de muchos, de todos nosotros, como está escrito. Mashiach nos redimió ¿de qué? ¿Nos redimió de qué? Entonces, ¿cómo murió? Gracias, hermana. Suena bien fuerte, pero así murió. Ahora entienden por qué el Padre tuvo que apartar, por qué tuvo que dejarlo solo. Ahora entienden la angustia de Mashiach, no por la muerte, porque Pablo, muchos sufrieron una muerte también horrorosa. Pedro mismo se dice que sufrió así, pero no estaban angustiados. ¿Por qué Yeshua? Sí, porque nunca Abba le había dado la espalda y ese día se la dio. Al único justo le dio la espalda, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué más claro quieres que te lo explique? Se maldijo con nuestro pecado. Nosotros le maldijimos. Nosotros le cargamos la maldición, para que me entienda. Bueno, Abba lo hizo, ¿verdad? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él la maldición de todos nosotros, para que lo entienda. ¿Cómo murió entonces, amados hermanos? Suena bien fuerte, no lo diga, pero ya saben. Motivo suficiente para agradecerle, ¿verdad que sí? Primera de Pedro 2:24.
quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Cuándo? ¿Dónde? En el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya sentenciado a muerte por la mordedura de la serpiente, ¿sí? Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida a ti te mordió la serpiente, a mí me mordió la serpiente, a él lo mordió nuestro pecado. Y por su herida, ahora sí, fuiste sanado. Eso no significa, esto es algo que hemos torcido, la verdad, aquí lo quiero aclarar. Esto es algo que hemos torcido, o se ha torcido mucho. Que ya el Mesías fue golpeado, fue crucificado, fue muerto, y que automáticamente tenemos que estar sanos todos. Porque dice, por su llaga fuiste curado. Espérate, ¿curado de qué? ¿De enfermedad o del pecado? Dígamelo. Entonces, no torzamos una cosa, que te puede sanar de la enfermedad, sí. Pero no apliquemos eso para decir, me tienes que sanar porque por tu herida soy sanado. Yo ya fui sanado. Sí, es correcto, ya te sanó. Pero del pecado, de la muerte, del pecado, de la mordedura, de la serpiente, del pecado. Sí, porque a veces hemos muy malentendido esto y torcido ese pasaje. ¿Ya lo entendimos ahora sí? Hoy podemos entender que aquel día en el desierto nuestro pueblo tuvo teshuvá. Se arrepintieron, fueron con Moisés. Hemos murmurado, nos arrepentimos. Hicimos lo malo contra ti y contra el Eterno. Hicieron teshuvá, eso significa arrepentimiento. Después de las mordeduras de las serpientes, seguramente al ver la serpiente de cobre, la miraban con emuná. Ahí está mi salvación. Ahí está mi salvación, ahí mirándola. Por eso le pregunté a la hermana, ella contestó hace rato, ¿qué cree que hacía la persona cuando era mordida? Si estuviera donde estuviera, buscar dónde está la serpiente. Porque eso le salvaba. Mirar con fe hacia allá. Si la veo, si la alcanzo a mirar, me voy a salvar. Si estaba dentro de la tienda, yo creo que salía corriendo para alcanzar a ver la serpiente. Así que hoy, cuando el hombre busca con emuná, con fe, a Yeshua el Mesías, vive y vive para siempre. ¿Por qué? Porque dice en Yohanan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ya está escrito en la palabra. ¿Quieres vivir realmente la vida eterna? No busques la religión, no busques el judaísmo, no busques mi iglesia. Busca a Yeshua. Y si Yeshua te trae aquí, bienvenido, te estamos esperando. Si Yeshua te trae con nosotros, bienvenido, te amamos, te estamos esperando. ¿Verdad que sí? Los estamos esperando. Pero no es mi iglesia la que salva. No es nuestra congregación la que salva. Por mucha Torah que estudiemos, es Abba. Vamos a concluirlo. La intención del Eterno al levantar la serpiente de cobre fue con la finalidad de mostrar al pueblo de Israel lo que proféticamente vendría, es decir, lo que más tarde debería de cumplirse en Yeshua HaMashiach, al morir en el madero. Entonces, no todas las imágenes son ídolos. Tenemos la imagen de Mashiach muriendo en el madero, pero no es para la idolatría. Los ídolos tienen que ver con ser adorados, con rendirles culto. Por eso no le cante a la madero, no le cante a la cruz, porque no murió ahí Yeshua para que usted le cante a un madero. No adore la cruz, y que por la cruz, ¿qué tiene que ver el madero? Lo único que hizo fue cumplir una función para bendición de nosotros. Entonces no le anda adorando, no se la ande colgando, no se la tiene que andar dibujando, no la tiene que andar adorando, ¿ok? Amados hermanos, cuando algo se empieza a adorar, y para desgracia de nuestro pueblo, la serpiente de cobre comenzó a ser adorada equivocadamente. Los maestros hebreos han preguntado, ¿acaso una serpiente puede quitar la vida o devolverla? Y los mismos maestros han contestado que una persona mordida por la serpiente, no era la serpiente la que le quitaba la vida o se la daba, era mirar con fe hacia ese lugar. Dirigían sus corazones al Padre Eterno, que era Él quien los sanaba.
además de que es algo profético, nosotros, los que creemos en el Mesías, tenemos la seguridad de que todo eso se cumplió en Él. Por eso Él es esa serpiente, o es la que nos muestra la serpiente. La serpiente que mordía hacía que miraras a otra serpiente. La serpiente que ya nos mordió del pecado hace que miremos a quien murió por nosotros como una serpiente, maldecido. Que miremos a Él para que tengamos vida. Algo que debemos nada más dejar en claro es que la serpiente fue hecha de cobre y no de bronce, como se nos dice, como nos han dicho. Fue hecha de cobre por su durabilidad, por su dureza. Esta serpiente fue colocada sobre un madero. Después de este episodio de las mordeduras de las serpientes, la guardaron los hijos de Israel, posiblemente en el tabernáculo, más tarde en el templo, y se volvió un objeto de adoración, tergiversando, corrompiendo, como ya vimos, el propósito original, que trajera nada más bendición. La torcieron y trajo maldición, porque eso es lo que pasa. Al empezar a adorar algo que no nos está permitido, se convierte en una maldición para nosotros. Por estas enseñanzas que vivieron nuestros antepasados, nuestros ojos han sido abiertos. Nuestra mirada se dirige ahora no al judaísmo, al lugar correcto, a la persona correcta, a Mashiach Yeshua. Eleve sus ojos, busque con su mirada y su corazón a Yeshua HaMashiach. Él es nuestra vida y vida en abundancia, nuestra vida eterna. Por supuesto que también levantamos la mirada a los cielos. ¿En dónde estaba la serpiente? En lo alto. Tenían que mirar a lo alto. Levantemos nuestra mirada a los cielos para encontrarnos en el trono de Elohim. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere ser salvado? Levante sus ojos y mire al trono de Elohim. Pídale en Teshuvah que nos libre del veneno del pecado. Y si la serpiente antigua te ha mordido, que lo más seguro es que sí, pongamos nuestra emuná en quien murió maldecido por causa de nuestro pecado, Yeshua el Mesías. Abba Kadosh. A través de esta historia tan simple, nuestros ojos se abren para no caer en la idolatría de adorar a alguien, a una figura humana en una cruz. Para que no caigamos en semejante aberración, sino que podamos realmente glorificar al Padre Eterno, porque Él proveyó la salvación. Sin olvidarnos, por supuesto, de a quien se le ha dado toda autoridad, poder y honor. A quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Yeshua el Mesías. Hasta que tú determines o tú vengas, Abba, y seas tú reinando completamente en este lugar. Padre, por tu llaga hemos sido curados. Por la herida tuya fuimos sanados. Pero aclaro, sanados del pecado, sanados de morir, sanados del veneno de la serpiente, sanados de quedar en tierra, revolcándonos por el dolor de nuestro pecado. Esa es la verdadera interpretación, Abba. Perdónanos si hemos torcido ese pasaje también nosotros. Perdónanos. Enséñanos a buscar el rostro de Mashiach. A que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Mashiach, Yeshua. Para gloria de Abba Kadosh, para gloria de Elohim, el Padre, para gloria del Todopoderoso, para honra del Todopoderoso, y que así tu pueblo sea salvado, tenga vida y vida en abundancia. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.